Saludos y muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de su programa Verdad es al Aire. Hoy me siento honrado de tener aquí la presencia de un economista de fuste, uno de los principales economistas del país, pero además es mi amigo, Andy Dawarre, con quien quiero hablar sobre importantes temas. Saludos, hermano. Gracias por la invitación, Adolfo, de nuevo. Un placer estar contigo compartiendo aquí. Bien, mira, hermano, quisiera comenzar preguntando su valoración inmediata sobre la situación económica en estos momentos del país. El país está en un franco periodo de recuperar su crecimiento, que el año pasado recordamos que en el primer semestre fue bastante lento. Este primer semestre del año 2024 va a ser de un crecimiento vigoroso, que nosotros situamos entre 5 y 6%. O sea, la economía, tú lo estás notando, vibrante, pero ayuda el hecho de que partimos el año pasado de unos primeros 6 meses de un estancamiento total. Entonces, aunque hay señales preocupantes, como es el hecho de que las tasas de interés siguen relativamente altas, han estado subiendo, con una inflación cayendo, eso puede desalentar el consumo, la inversión, y puede en el segundo semestre entonces pasarnos cierta factura y no crecer tan rápido en el segundo semestre del año. ¿Por qué frente a esa estabilidad sigue tan alta la tasa de intereses? Bueno, porque el Banco Central, tú sabes que el Banco Central persigue varias metas al mismo tiempo. Y una de las metas que el banco sigue con más celo es el tipo de cambio. O sea, no quiere que la tasa de cambio se le deprecie a una tasa mucho más rápida que lo que ha sido normal. Por ejemplo, si tú tomas los primeros 3 meses de este año y comparas con el mismo periodo del año pasado, tú tienes una depreciación cercana al 7%. Entonces, el banco entiende que esa es una depreciación que va a un ritmo mayor que lo que ha sido la norma en el país de 4, 4,5% anual de depreciación. Entonces, cuando ellos enfrentan una situación con esa magnitud de depreciación, ellos lo que hacen es que aprietan, comienzan a restringir la cantidad de dinero, colocan más certificados de participación del Banco Central, retiran el dinero. Entonces tú sientes que eso a la banca le afecta la cantidad de dinero. No se puede correr esa tuerca de tanto Bueno, el apretar. tema es que tú sabes, si flojas un poco lo monetario, tiene que estar dispuesto a tener un poquito más de depreciación de la moneda. Y el banco, en una coyuntura como esta, ve que la economía sigue creciendo 5 o 6%, prefiere que el tipo de cambio se mantenga ahí 59, 59.50. Aún con que eso provoca una afectación en sentido Bueno, general. ellos le van a dar seguimiento. Si ellos ven que de repente, abril, mayo, la economía le comienza a bajar de nuevo, es posible entonces que suelte un poquito la parte del crédito y la liquidez. ¿Se han alineado los planetas para este gobierno en términos económicos? Me refiero, por ejemplo, a eso que estamos hablando. Tenemos una tasa del dólar al 60 por 1 y no pasa absolutamente nada. Los sectores está como todo el mundo tranquilo. Pero es que en años anteriores, Sí. por una subida de 1 punto o 2 puntos, usted sabe la convulsión que se provocaba o que provocaban inducida. Mira, Adolfo, los pueblos, las sociedades, las naciones se acostumbran a que sus monedas, a través del tiempo, cuando no son monedas de reserva, como es el dólar, por ejemplo, como fue la libra esterlina en un momento, que esas monedas de países que no tienen la ventaja de emitir una moneda como el peso dominicano, que un banco central, digamos, de Brasil la utiliza como reserva de divisas, tiene que saber que esas monedas son fluctuantes, pero que la trayectoria natural a través del tiempo, como estos países tienen generalmente un nivel de inflación mayor que la inflación que tienen los países que son los dueños de las monedas de reserva, tú tienes que corregir por esa diferencia de inflación. Cuando se corrige por esa diferencia de inflación, tú tienes entonces que prepararte mentalmente a la idea de que tu moneda, el peso dominicano, que tú recuerdas, empezó en el 47 al 1 por 1, se va a ir poco a poco depreciando frente al dólar. Hoy día está, digamos, para poner un número, 60. Si tú analizas la evolución de la moneda dominicana durante toda su historia, ha sido una moneda de las monedas más estables de la región, porque ha habido en República Dominicana cierto convencimiento, y eso no viene
Pero de 55 a 60 eso no es estable, Andy, en 4 años. Pero es que de nuevo, compara la inflación que ha tenido promedio Estados Unidos en los últimos 70 años con la nuestra. Si nosotros hemos tenido una tasa de inflación al doble de la de ellos, yo tengo todos los años que estar corrigiendo por esa diferencia. 60 es una maravilla. Ya estamos bien, la tasa del dólar. Pero eso no es problema, eso al contrario, eso es algo que la economía lo va demandando para mantener las señales de incentivo en las actividades de exportación. ¿Usted le dice eso a los que necesitan dólares? Lo van a satanizar. No, bueno, pero es que yo no soy partidario de subsidiar las importaciones, porque es que aquí durante un tiempo, aquí prevaleció el modelo de sustitución de importaciones y de protección efectiva excesiva, donde había que generar un mecanismo a través de la apreciación de la moneda, tener el dólar controlado, donde era un mercado exclusivo de acceso de dólares para un grupo de privilegiados. Yo no creo en eso. Yo creo que el mercado debe definir dónde deben los precios ir motivando las inversiones. No se estaría haciendo lo mismo, pero con otro método diferente. Digamos, cuando el Banco Central libera y hay, digamos, grandes capitalistas que son los que son privilegiados sobre esa liberalización. Bueno, ahí a veces tú tienes que tener el cuidado. Cuando tú sueltas crédito al Banco Central, y 20.000 millones, cuando y usted tú va al lo banco dije, ya no hay. Bueno, ese tipo de cosas, lo importante ahí es la información. Yo soy un partidario de completa información. Los bancos centrales lo hacen en muchos países, que si tú liberas 20, 30 mil millones, no tiene nada de malo que tú obligues a que la banca haga el full disclosure, o sea, de a quién se le prestó el dinero. Eso no tiene nada de malo. No, eso es bueno. Lo que pasa es que debería haber una participación en que, además de la banca, yo me pueda beneficiar. Claro que todo el mundo, porque pero lo que parece como un plan de que, bueno, mañana vamos a abrir la compuerta y ya se sabe quiénes se van a beneficiar. No debería ser. Si es así, no debería ser. Yo le pregunto a usted si es así. No, yo no lo sé, porque yo no tengo la información. Si yo, por eso es que yo lo que favorezco es que las autoridades sean lo más transparentes posible. Incluso en su portal pueden decir, mire, se prestar, pero no diga por sectores, porque te pueden decir sector tal. No, yo no creo en eso. Yo no veo el por qué las empresas que reciben el financiamiento, no se puede saber que reciben financiamiento, porque eso no tiene nada de malo. Además contribuye con el aire pero de claro, transparencia. óyeme, pero esta empresa, mira, consiguió un financiamiento perfecto. Si ¿Cuál se es el supiera problema? de manera clara cómo se hacen esas transacciones, Claro. usted le vería más sentido Pero a lo que claro, le estoy diciendo. pero eso, mira, Pues son siempre 4 y hay o otro 5 que se espejo en benefician. eso que tú planteas. Yo no, a mí me encantaría ver, hay países que lo hacen con listas negativas, por ejemplo. Nueva Zelanda publica mensualmente el listado de la gente que tiene deudas tributarias o que no está pagando impuestos o que son atrapados por evasión. Yo eso no lo favorezco. Yo lo que favorezco es que publiquemos una lista positiva. Una lista donde, por ejemplo, tú puedes entrar a la DGI. Y ver lo que sí están pagando. Lo que paga todo el que pagó más de $1. ¿Y a quién le importa lo que pagan? A mí me importa como ciudadano que me evidencien el que no paga. El problema es, no, pero es que una vez tú tienes el listado de los que pagan, Aparecen los que no con más de- pagan. y tú no dices más nada, dices, pero ven acá, mira, esta empresa es grande y no aparece que pagó. Pero entonces Que- no es mejor enfrentarlo de No, frente. no, es más fino, Más es fino. más fino, más, no te pueden acusar de nada. Mira, pero- no que tú no estás aquí. pero por eso- pero fue un error que se quedó. No, espérate, vamos con lo Por eso es que en los países de verdad la evasión fiscal no es una finura. Claro, pero no es que una finura. claro, es que eso se va a hacer, hay que enfrentarlo de la forma más burda. Yo voy en esa línea de que lo que se vaya a hacer en República Dominicana en un futuro, si se quiere hacer algo en materia de recaudación fiscal, si no ataca el problema de los bolsones de evasión, estamos perdiendo el Y aumentar tiempo. las penalidades, ¿no sería una forma Yo no también? creo en aumentar penalidades. Yo lo que creo es ponerle pisos a la evasión. Pisos a la evasión. Pisos a la evasión. Tú tienes un negocio. Vamos a suponer, tú tienes tu negocio aquí de tu programa y a ti te entran 50,000 pesos al mes. Yo te voy a decir, mira, Adolfo, tú me vas a pagar todos los meses el 3% de esos 50,000 pesos. Exacto, si no lo Ese es tu pago. impuesto. No, tú me lo entregas todos los meses. Esos son un 3%, 150 pesos. Eso es lo que tú me vas a pagar. Pero yo digo, las penalidades es una forma coercitiva de obligar a la gente. Pero es que tú necesitas, para poner penalidades, tú tienes que tener un equipo en DGI, oye bien, lo suficientemente capaz y amplio
para detectar en 240.000 empresas y 800.000 ¿Y usted contribuyentes. cree que no sabe DGI No, o no no. sabe cuáles son los principales evasores? No hay recursos humanos suficientes ni calificados para hacer ese ejercicio. Por eso es que yo no pierdo tiempo cuando a mí me dicen, no, Andy, lo que hay que enforzar la ley, hay que aplicar los impuestos como son. Digo, lo que pasa es que tú estás soñando, tú no estás en el plano de la realidad. Las empresas de este país tienen más recursos y más capacidad de contratar personal experto en manejo. Que la DGI. En manejo, exacto. Entonces, te van a burlar. O sea, Entonces, ¿qué es lo que yo prefiero? O sea, nuestra capacidad de evadir es mucho más grande que Pero la que por tiene Dios, la DGI. para atraparte. Entonces, ¿qué es lo inteligente? No, pero vamos a ponernos de acuerdo. Tú vendiste 100, sácame 3 pesos. ¿Cómo? 3 pesos, ese es tu impuesto. No te quiero volver a ver aquí, yo no te voy a inspeccionar, yo no te... Eso no es... Entonces, deja de alterar tu estado financiero porque ya no va a tener sentido. Bueno, En consecuencia, el día que tú tengas un estado financiero transparente, ¿qué van a hacer las empresas? yo pensaba que la DGI hoy en día estaba a la altura de ver las evasiones. No, Porque, por ejemplo... Nunca, no es que nunca, no es de que Bueno, ahora, ¿no? digamos que no un Nunca. 100%, Andy, pero No, nunca, eso no es posible. en este país no es posible. No, porque no. en otro país... En la España, mayoría por de ejemplo, el América que va Latina. en España, Bueno, en España tienen más experiencia. Pero aún así, hay muchísima evasión. Yo lo que digo, siempre ¿para qué habrá perder tiempo con eso? castigando. Los castigos No, yo no son creo ejemplos. en el castigo. Yo prefiero, págame un mínimo y dame un abrazo. Está bien. Ya. Mira, hermano, yo quiero su lectura sobre esto. La Gallup dice que el 61% de la población entiende que su principal problema, el del país, es la inflación y el alto costo de la vida. Eso realmente, ¿cuál es su lectura sobre esto? Bueno, cuando tú analizas el país, este es un país eminentemente donde la mayoría vive de un salario. Entonces, los trabajadores, luego de la pandemia del COVID, todos los efectos de choque de oferta que vinieron, los traumas que generó en la producción agropecuaria de muchas naciones, la salsa de materias primas, de bienes intermedios, todo eso desencadenó un alza de precios. Sí, pero ya el COVID pasó mucho. Sí, pero... No puede seguir siendo sí, excusa. pero de nuevo, fíjate lo que tú me dijiste ahorita cuando empezamos el programa. Andy, pero tú cómo que estás conforme con que esté en 60 por 1, tú eres un tipo desalmado, ¿cómo es posible? No, es lo mismo que pasó con los precios. Los precios una vez suben, que te suben un 10% al año, tú te escandalizas. Esto es insoportable. Entonces el Banco Central te empieza a decir, no, pero mira, ya estamos doblegando la inflación. Entonces la inflación ahora en vez de 10 baja a 5, después a 4, a 3, ya la tenemos amarrada. Pero tú sabes qué es lo que te están diciendo, que si un producto te había subido de 10 a 11 y tú te estabas ahogando, ahora está subiendo de 11 a 11.30. O sea, no es que bajó de 10 a 9.70, no, es que sigue subiendo, pero a un ritmo de aumento más lento. ¿Qué pasa? Sí, está que correcto ese nivel. Que si los salarios no se te están moviendo con el mismo poder de neutralización y de compensación de eso, tú te quejas y por eso es. Estos son los episodios donde todavía los salarios están por atrapar ese aumento de precios que se ha producido. Por eso es que se dice que en economía una de las cosas más difíciles es sincronizar el hecho de que los precios muchas veces suben por el elevador y los salarios por la escalera. Entonces ahí hay un problema de asimetría que tú tienes que tratar de resolver. Vamos a una primera pausa comercial. Cuando regresemos quiero que me explique esa misma inflación versus un 70% de la población que favorece el gobierno. ¿Cómo se explica? Bien, continuamos aquí con esta interesante entrevista con el prestigioso economista Andy Daguarre. Le decía antes de irnos a la pausa, ¿cómo se puede traducir entonces esa inflación? 65% de la población dice que es su principal problema, pero el 70% de la población votará por el presidente Luis Abinader. ¿Qué lectura en términos económicos se le puede dar a esto? Bueno, en términos económicos, yo no diría que podría dársela en términos económicos porque uno pensaría que si la población se siente muy golpeada por el tema de la inflación o por el tema de la delincuencia, el gobierno no debería tener o exhibir un alto nivel de favorabilidad. Pero ¿qué sucede? Que la población, cuando es encuestada, tú le presentas las alternativas. Y por alguna razón, ellos entienden, sí, puede ser que los precios estén altos, puede ser que la delincuencia nos esté dando duro,
pero nosotros quizás pensamos que le debemos dar una nueva oportunidad a la presente administración. Esa por es la una pregunta, serie de razones. ¿por qué exactamente? Una ¿Usted serie cree de que razones. aún Bueno, eso- puede ser que quizás ellos, el pueblo dominicano, yo he estado envuelto muchas veces en procesos de reunificación de líderes políticos. La primera vez que me tocó fue en 1989, tratando de reunir a Peña Gómez y a Jacobo Magluta. Yo estuve en un pequeño grupo que hicimos un esfuerzo, estaba ahí con José Israel Cuello, Jesús Ferias, Jaime Vidal. Y nos pasamos 6, 7 meses tratando de ver si montaban una convención y el PRD en aquel momento podía llevar un candidato unificado. De verdad que no fue posible, Balaguer se coló. Después vino la división, tú recuerdas, de Miguel Vargas e Hipólito Mejía. Ahí de nuevo, después que Hipólito le gana una convención a Miguel, se produjo un cisma, un grupo tratamos de, señores, es importante que se unifiquen. Eso sí lo recuerdo. Tampoco se pudo. Y entonces la población tiende a alejarse de esas opciones que te están transmitiendo una imagen de división. Tú no notas eso hoy día en el partido de gobierno. Luce un partido totalmente integrado, con un proyecto que te puede gustar o no te puede gustar, pero de que ellos tienen una idea de lo que ellos quieren hacer, la están ejecutando bien o mal, eso no importa. O sea, esa imagen que ellos la gente proyectan. lo ve que hay un proyecto que tiene un objetivo. Ven a un presidente joven, con valores, lo ven bien intencionado, porque no soy yo que lo juzgo, es lo que dicen las encuestas. Entonces, ellos dirán, yo voy a cambiar esto que tenemos hoy, a pesar de los problemas que tenemos, por algo que tiene un componente de incertidumbre alto, porque yo no sé lo que puedo esperar. Por ejemplo, A ver si entiendo. República Dominicana tiene que hacer reformas. Tiene que hacer. Tiene que hacer. Entonces, ¿qué sucede? La población dirá, ¿cómo tú haces reformas más fácil? Entregándole el gobierno a un partido minoritario que no va a tener control del Congreso, o entregándoselo a uno mayoritario que sí lo va a tener. La respuesta es obvia. O Pero sea, ese es el pensamiento de un economista que está nutrido en bueno, esto. Lo que yo tú le piensas pregunto que la es, gente, es en posible términos- que la gente no piense así. Por eso yo le digo, en términos generales, ¿usted cree que la gente tiene un 70% de probabilidades para Luis Abinader, a pesar de eso que dice la Galo? Por ese Bueno, a pensamiento, uno le choca. porque entiende O que sea, es mejor entre sus iguales. Uno piensa que es un número que te sacude, pero yo no puedo evaluar una encuesta que yo no hice, yo no tengo elementos de juicio, no la puedo criticar a favor ni en contra. Los resultados, la ventaja que tú tienes es que nosotros vamos a tener elecciones próximamente y se va a ver ahí el resultado, pero cuando tú hablas con la gente en la calle, con las personas que uno se reúne, parecería que el presidente tiene una, pero extraordinariamente alta probabilidad de ser reelecto. Tiene que ver con su manejo económico. Con todo, o sea, porque no solo el manejo económico, yo creo que hay cosas que la gente observa que esta administración ha hecho que quizá le gusta, bueno, y este es un presidente que se ha acercado mucho a la gente, muy accesible, muy abierto, quizá para mi gusto, demasiado abierto, porque cuando tú te abres demasiado y estás todos los días teniendo que explicar, es muy difícil evitar no cometer un error, o sea, es complicado. Pero ese es su estilo y hay que respetárselo y le ha ido bien. Cometer o admitir, porque Luis lo que hace es admitir. Cuando Bueno, se ha el error equivocado es también exacto. admite, o sea, yo creo que la humildad, mira, una de las cosas que a mí más me gusta en los líderes políticos es fundamentalmente en aquellos que aprenden a determinar el verdadero valor que tiene la humildad. El daño que hace la arrogancia y la prepotencia en la clase política es terrible. El líder político humilde que reconoce, no, mire, señor, no me equivoqué aquí, tenemos que corregir, la gente poco a poco, independientemente, dice, no, pero no, yo prefiero esa humildad al que cree que es infalible.
Mira, dicen, por ejemplo, la inflación ha sido derrotada y estamos en la normalidad macroeconómica. Bueno, Esa porque no será una de las razones por la que bueno, la inflación está en 3%. Entonces, ha ese es sido un nivel derrotada. de inflación, ha sido el aumento adicional de precio, está ya en el rango de lo que es normal. Entonces tú puedes decir, ya nosotros no tenemos un problema de inflación. Ahora, ¿de qué que tenemos un problema? ¿De qué? Un nivel general de precios relativamente alto todavía en el ámbito de, por ejemplo, los alimentos, la canasta básica de alimentos, que la gente dice cuando va al supermercado, mira, esto está muy caro. Eso le iba a preguntar, ¿cómo es posible que tengamos controlada la inflación y que los precios sigan por las nubes? Porque hay porque hay dos opciones. Nosotros podríamos bajar los precios. Hay una forma que se hace en economía, generando una depresión económica. Una depresión económica implica que la actividad económica, en vez de crecer un 5%, caiga o descienda un 20%. Pero ahí aumentan los precios. El único periodo que en los Estados Unidos hubo una caída, una inflación negativa, fue en 1929, 1930, que los precios cayeron dramáticamente. O sea, eso tampoco es sano. Ahora, ¿qué es lo que hay que lograr? Que el poder adquisitivo del salario del trabajador pueda hacer espacio para la colocación de esos nuevos precios. O sea, que las familias no se ahoguen. Entonces, yo entiendo que el Estado Dominicano tiene que comenzar a jugar un rol más agresivo en las discusiones de las negociaciones de salario en el país, que lo que ha hecho hasta ahora. ¿Qué es lo que hemos tenido en el país? Un Estado que se sienta como árbitro en el Comité Nacional de Salario, no opina, mientras trabajadores y empresarios se sientan a discutir. ¿Qué pasa? El empresario en este país, las asociaciones empresariales, generalmente disponen de mucho más información que los trabajadores en ese proceso de negociación. Y en consecuencia generalmente dominan y ponen tope de hasta aquí yo no paso. ¿Qué hacemos? ¿Cambiamos el esquema de discusión? Que haya un agente, que es el Estado, que maneja igual o mayor información que las empresas, que diga, un momento. Pero no tiene voto en esa. Pero eso es lo que hay que modificar. Hay que modificar. Eso es lo que hay que modificar. Para que el Estado tenga que tomar decisiones. Por lo menos, porque, ¿qué tiene si yo fuese el representante del Estado? Yo llevo mi base de datos de los estados financieros de todas las empresas que están ahí sentadas con. Y le voy a demostrar, mira lo que tú te has venido ganando en los últimos 10 años, cómo ha crecido el retorno de tu capital, y mira este trabajador que aporta el trabajo, qué es lo que está recibiendo. Yo creo que tú puedes ceder un poco. Lo que usted dice parece simple. No es simple, ¿no? Lo que requiere mucho factor C, mucho carácter, mucha fuerza. Exactamente, parece simple. Solo se necesita determinación. Voluntad política. Pero entonces, y tú tienes que convencer. ¿Por qué no se ha tomado esa voluntad política? Bueno, porque ha faltado visión desde el Estado y ha faltado un liderazgo en el Estado que le mete en la cabeza a esos empresarios que este modelo que nosotros tenemos, que hasta ahora va bien, es insostenible. Insostenible, porque no es verdad que nosotros vamos a poder mantener en el país este sistema donde todos los años la participación de la masa salarial en el Producto Interno Bruto esté descendiendo. ¿Qué quiere decir eso? Que de todo lo que produce la economía, lo que le está tocando a los trabajadores todos los años es cada vez un poco menos. Y al capital, a los empresarios, nos está tocando más. ¿Qué pasa? Eso tiene sus límites, porque llega un momento en que la gente se harta y rompe con el sistema. Ahí se inician revoluciones, guerras, insatisfacciones. Pero eso pasa en el mundo entero, Andy. Bueno, pero entonces... El problema aquí es la desproporcionalidad. Pero ese es el gran reto, por eso tú ves que hay un giro ahora en la ciencia económica, donde todo el mundo está diciendo, bueno, hemos progresado mucho, la civilización ha avanzado, ¿qué tenemos que hacer para que los trabajadores puedan volver a tener esperanza de que vienen tiempos mejores? La única forma es que ellos puedan ver un panorama, un protocolo de su flujo de salario futuro, de sus pensiones futuras, que le permita a ellos decir, bueno, yo apoyo este sistema capitalista porque tiene ya un rostro humano un poco más adecuado a lo que son las necesidades de todos. Y es la única forma de hacerlo. Entonces, a veces los empresarios de este país, que tú lo ves peleando por, no, yo no te puedo aumentar un 11%, te voy a aumentar un 10% de salario, no están viendo a largo plazo. Óyeme, si tú te vas a ganar sobre tu patrimonio un 20%, oye, piensa si quizás tú puedes con un 18
sobrevivir bien hacerlo. y que el trabajador se lleve Por ese eso es doble. que hay una corriente que está pidiendo incluso un tope a las ganancias de los grandes capitales Claro, del mundo. y no solo ¿Usted eso. cree que es factible? Bueno, yo soy más partidario de que nosotros creemos en el país un tránsito hacia un sistema de capitalismo popular. ¿Qué es capitalismo popular? Mi aspiración es que eventualmente los trabajadores dominicanos tengan el control de 30, 40% de la base accionaria de las empresas del país. Y eso se puede Pero que lograr las empresas son privadas, eso no es posible en empresas privadas. a Es través un de los, sistema a de través de gobierno los- que ¿Tú tenemos. sabes cómo tú lo haces? Yo te voy a decir cómo tú lo haces. Usted quiere un sistema político diferente. Yo te voy a decir cómo tú lo haces. Porque en Estados Unidos es así. Estados Unidos, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Quiénes son los dueños de muchas de las empresas de Estados Unidos? Los fondos de pensiones. Ahora, ¿qué pasa? Como aquí los estados financieros de las empresas, la mayoría son falsos, porque una gran parte va de impuestos. Yo tengo que resolver primero el problema de elevación. Una vez yo resuelvo el problema de elevación, poniéndole el piso que te hablé de que tú no me vas a pagar mi impuesto en base a lo que tú te ganas, porque yo no tengo capacidad de saber cuánto tú te ganas. Ahora, yo sí sé cuánto tú vendes. Y de eso, al final de cuentas, ¿de dónde viene la utilidad de una empresa? De lo que vende. Entonces yo me voy a ir a la raíz, al origen, no al resultado. Dame un 3%. A partir de ahí esa empresa no tiene estímulo para alterar su estado financiero. Con ese estado financiero ya Pero mire lo mejor, espérate, transparente. Esa empresa le puede decir al banco donde ella va y toma dinero prestado, mira, yo creo que ahora me conviene a mí ahora emitir más bonos y acciones, yo lo voy a vender en el mercado de capitales. Pero mire lo que usted dice, la mayoría de los estados financieros son falsos, Así porque una gran mayoría de esas empresas se Evaden. van de impuestos. ¿Cómo es que usted lo sabe y no lo sabe el gobierno? Y resolvemos eso Yo no conforme sé. a la ley. No, yo te lo digo por mi experiencia cuando yo me he tenido acceso a la DGI y yo he visto los estados Exacto. financieros y yo veo 10.000 Entonces los empresas, gobiernos lo saben también. 10.000 empresas durante 12 años declarando pérdidas y tú ves el nivel de vida de las empresas, tú dices, me están Entonces burlando. ahí es que hay que meter mano, Pero- modificando la ley para declarar criminal No, con es que- 30 años es la que evasión. eso ya es un sistema que tú estás planteando. Ahí es que tenemos la pequeña diferencia. Yo no tengo que Dame caer un en minuto, eso. Andes, para que desarrolle bien. con tranquilidad. Vamos a pausa. Bien, continuamos aquí con esta interesante entrevista. Antes de irnos a pausa, usted tenía la palabra. Sí, Expláyese. que te decía que en vez de yo multar, penalizar, meter preso, no. Es que yo no quiero discutir, porque los empresarios son los principales socios en el proceso de desarrollo capitalista del país. Ellos lo que tienen que entender es simplemente se te va a pedir una contribución. No en base a lo que tú me dices que tú ganas. No. Yo no tengo capacidad de saber cuánto. Ni me importa lo que tú te ganas. Tú me vas a pagar un 3%. Claro, Y después de ahí se puede hacer chivo loco. cervecería como gana más me va a pagar un 6, las telefónicas me van a pagar un 5, los bancos 3.5. Con los hoteles, ¿qué hacemos, por ejemplo? ¿Cómo se llama la que es? ¿Eh? El genio. Cobraba un 5% de las habitaciones, de los ingresos de las habitaciones hoteleras, pero no al precio que ellas querían o que los hoteles te dicen a ti a que venden, no, al precio real que está pagando el turista. ¿Deberíamos hacer eso ahora? Yo pienso, esa es la reforma sensata que habría que hacer cuando se quiera discutir esto. Claro, después que el gobierno explique en qué va a usar su dinero. Pero de nuevo, para no perderme con el tema, cuando las empresas tengan estado financiero creíble, en vez de tomar dinero prestado en los bancos, le va a salir más barato emitir bonos corporativos para vender en el mercado de capital. Pero también, lo ideal para una empresa es financiarse no solo con deuda, sino con capital. ¿Qué es capital? Vender acciones. ¿Y quiénes van a comprar las acciones? Los trabajadores. ¿Qué es lo que yo aspiro? Que el trabajador dominicano no solamente tenga de ingreso el salario. ¿A cuántos años luces estamos de esas aspiraciones? Usted sabe que hay que poner Pero ya hay una empresa que colocó acciones, los fondos una de pensiones, empresa. una. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Tenemos Tú necesitas 27.772 tú necesitarías 10.000 empresas. 10.000. Pero tú la tienes que motivar, ¿Cómo la motivamos? sacándola del bolsón de evasión. Del bolsón de Limpiándole- evasión. Sí, O sea, un limpiándole los evasor, estados. yo lo... Sí, porque, óyeme una cosa, yo no tengo problema con el que ha evadido 20, 30, eso no es mi problema, yo le creé las condiciones para que él evadiera y él Cuando me tú demostró... dices yo, está hablando el Estado. Porque él fue más inteligente que yo. El problema es de nuevo el déficit de humildad, que nosotros los economistas,
los funcionarios públicos, los policymakers, no creemos que sabemos más que el mercado. Eso es un disparate. El problema es, hermano mío, en un país como este, en el que nadie quiere hacer una reforma fiscal, pero se necesitan los cuartos, Ajá. ¿cómo ofrecer esa dispensa económica que habría que hacerla? No, pero olvídate para del que pasado funcione? porque es que el dinero del pasado tú no lo vas a Ok, recordar. No, ¿cómo hacemos no. entonces para la reforma que necesitamos? Que Bueno, tenemos 15 años lo primero olvidándonos del pasado. El gobierno tiene que definir un protocolo de comunicación. Lo primero es respetar a la población. Tú no puedes decir, aquí se va a hacer una reforma. No, 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 no. Tú tienes que explicar cuál es tu proyecto de nación. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Porque, no, que yo tengo un déficit de 2% del PIB. No, pero espérate, un 2 o 3% del PIB es un déficit normal. Tú no me puedes justificar a mí una reforma fiscal porque tú tengas un déficit de 3% del PIB. Eso lo tienen todas las naciones. Ahora, tú me dices, no, Andy, mira, lo que pasa es que yo tengo un déficit de 3 o de 2, porque el gasto mío en capital, en inversiones públicas, está en la sexta parte. Por ejemplo, tú te vas a Ruanda, en África, y están gastando el 12% del PIB en inversiones públicas. Y República Dominicana gasta el 2%. Tú dices, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, lo hemos deprimido para mantener la finanza pública que no se desborde. Hemos contraído el gasto de capital. Eso no es sostenible. Nosotros necesitamos tener 5% del PIB. ¿Qué hacemos entonces para lograr Tú eso? tienes que levantar. Eliminamos las exenciones. No, ¿Y qué más? Primero, evasión. Oye, ¿cómo se llamaría el proyecto? Proyecto de ley de reducción de la evasión, y racionalización de las exenciones Pero me fiscales. dijo ahorita que es imposible evitar la evasión. Pero no te estoy diciendo que le voy a poner un impuesto en base a venta donde desapareció la evasión. Yo te estoy diciendo, yo sé lo que tú vendes. 3%. Un 3%, se acabó, yo no tengo que discutir contigo. ¿Y las exenciones? ¿Qué haría? Entonces, las exenciones tú tienes que decir dónde puedo trabajar y dónde no puedo. Tú me vas a decir, Andy, métele la zona franca. Digo, párate un minutico, vamos a analizarlo. La zona franca tiene un ligero problema, que nosotros no estamos solos. La tiene Costa Rica, la tiene Honduras, la tiene Nicaragua, la tiene El Salvador, la tiene México. O sea, entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? ¿Qué es lo que yo, y se lo he sugerido a varios presidentes en el pasado? Sentémonos los ministros de Hacienda de las 5 naciones y unifiquemos un tratamiento impositivo idéntico que aplicarían todos los países. Yo incluso llegué a proponer, planteemos en la mesa un 1% del valor total de sus exportaciones. Se acabó. Pero eso nada más le conviene a la nación que tiene menos capitales en eso. ¿Por qué tiene México, por ejemplo, que entrar en una propuesta de esa naturaleza porque ya si le está yendo bastante bien? No, ya México está poniéndole más impuestos. O sea, ya México le cobra. Pero los de Centroamérica, que ese es el miedo que hay, que si tú pones impuesto aquí y Centroamérica no pone, va a haber una desviación de la inversión y también desviación del comercio. En su olfato, Andy, esa reforma podría soportar 4 años más, 5, 10, como se ha hecho, o es ya Mira, inevitable. yo pienso que si el gobierno decidiese mantener la inversión pública en que no pase de 2% del PIB, si decidiese controlar el gasto corriente ahora en estos 4 años, quizás podría decidir no hacerla. Podría decidir. Pero si detiene el gasto corriente. Pero yo, por ejemplo, que quiero ver las autopistas de este país, que son de 4 carriles, quisiera verlas de 6 carriles. Nuevas autopistas que no existen, hay una que se ha anunciado varias veces, la autopista del Ámbar, cuesta 425 millones de dólares, que quieren buscar aporte privado, lo que me parece a mí, honestamente, un error. Yo creo que el Estado tiene recursos para acometerla con el capital total y después negociar, si quiere, el pero si carece de ese capital, ¿cómo lo va a dedicar a esas cosas? Pero ¿cómo tú me vas a decir que se carece cuando el gobierno ha mantenido, esta administración ha tenido solo depósitos en el Banco de Reserva y en el Banco Central en los últimos 3 años, que superan los 300 mil millones de pesos, de sobrantes? Entonces, ¿por qué tan poca inversión, como dice la oposición política, si tenemos cuartos de más? Yo pienso que ha habido ahí el problema de este temor de que la inversión pública en el país siempre se ha asociado a prácticas de corrupción. Y esta administración ha tratado de enviar una señal de que no va a tolerar ninguna práctica
corrupta en este tipo de licitaciones. Yo pienso que eso es un error. Yo pienso que eso es un error. Yo no creo que tú puedes parar el desarrollo de una nación por el hecho de que, espérate, que puede haber. Mete los controles. Búscate firmas que te evalúen bien qué es lo que son el costo de las obras, una buena supervisión y al mismo tiempo tú puedes meter los veedores que tú quieras. Aquí en la prensa nacional, en los programas de televisión, estas mujeres que hacen programas de investigación, que son muy capaces, bueno, invítalas. A mí me encantaría ver 10 figuras de la prensa de investigación periodística contribuyendo con la nación. E incluso yo apoyaría que se le pague su servicio para que me supervisen en la ejecución de... No, la prensa no puede meterse en eso. Ay, la pero prensa sería... que haga su papel. no, pero... La prensa que haga su papel no puede ser pero juez y óyeme, parte. no, porque es que es muy bueno después tú decir, ahí hubo corrupción. No, pero Entonces, mira, yo te es el invité. papel de la prensa, encontrar la corrupción, Está bien, detectarla y pero denunciarla. ¿y por qué no lo encuentran desde adentro? Bueno, pero está bien. Pero no, la voy a no me haga remunerar. la prensa juez y parte. No, pero hay gente que es una prensa investigativa que puede hacer una contribución. Eso es hacer la juez y parte, sobre todo si le pagas, hermano. No, que lo hagan honorablemente, también no tengo problema si lo quieren hacer que sin lo cobrar. hagan como se está haciendo, que sigan investigando. Está bien. Bueno, Mira, pero yo hermano, creo que parar el desarrollo de una nación por el temor a que pueda aparecer es un error. ¿Cómo manejar una economía que debería dedicar para este año, por ejemplo, 25% de sus ingresos tributarios a pagar intereses? Sí, bueno, eso ha venido bajando un poquito porque la deuda pública como porcentaje del PIB ha ido poco a poco cayendo. El tema fundamental es que hay dos deudas. La deuda del gobierno y la deuda del Banco Central. La deuda que más rápido ha estado creciendo en los últimos años es la deuda del Banco Central. Entonces hay toda una discusión de cómo esto se debe manejar. Hay países más civilizados que el nuestro que lo que hicieron fue sacar esa deuda del Banco Central y la unificaron con Hacienda. Y a partir de ahí empezó a caer más rápido. Aquí se dejó en Banco Central y esa deuda no ha dejado de crecer. Yo creo que ese es un tema de la agenda, de la reforma, que se va a tener que discutir. No hay duda de que cuando tú llegas, como en algunos momentos se llegó a 23, 24% del presupuesto yéndose al pago de intereses, sin incluir los intereses implícitos que entonces el gobierno después le tiene que pagar al Banco Central por los intereses que ella paga de su deuda. Si tú lo consolidas, es más de ahí. Podríamos... No, eso te mete en 30 y pico %. Podríamos hacer entonces grandes inversiones sin tener que endeudarnos tantos. Bueno, no. Nosotros vamos a tenemos recursos. Durante muchos años, el financiamiento de grandes obras públicas es conveniente que cuando se tome préstamo, bonos, que sea para eso. El peligro, óyeme, la violación grande, donde ya tú pierdes, como se dice, la virginidad económica, es cuando tú te endeudas fuera para cubrir gastos corrientes. Pero si tenemos todos esos recursos ahí, como usted dice, ¿por qué endeudarnos tanto? Es claro. Yo entendía en un momento que el gobierno iba a utilizar parte de esos recursos que tenía depositados para desacelerar la contratación de deuda. Creo, me da la impresión, porque no tengo los datos, que este año, fíjate que el gobierno, estamos en abril, ya casi entrando a abril, y el gobierno no ha ido al mercado de capitales globales. Pero seguir endeudándonos agudiza el problema. Pero lo que te voy diciendo es que no ha ido. ¿Qué quiere decir? A mí me da la impresión de que en estos 3 primeros meses del año, el gobierno debe haber comenzado a reducir sus balances en depósito en el reserva y en el Banco Central, consciente de que quizá pensó que políticamente no le convenía anunciar una nueva emisión de bonos globales en medio de toda esta liquidez que tiene. Y no habría que hacer algo sumamente necesario, que usted lo ha dicho, que a mí me llama poderosamente la atención. Usted ha dicho que un 32% de la deuda del sector público no financiero se debe al agujero económico de las sedes. Me contesta en 2 minutos. Bien, continuamos en esta interesante entrevista. Les repito, usted ha dicho que un 32% de la deuda del sector público no financiero se debe al agujero económico de las sedes. Sí, son 1.500 millones de dólares al año. Es una parte considerable del déficit del sector público no financiero. Y ese es un reto que tiene que enfrentar el gobierno. El gobierno
ha sido quizás su punto más flojo en este primer periodo de casi 4 años que va a cumplir. ¿Qué usted sugiere en eso? Para Valentía. valentía. Sí, sí, O sea, sí. ¿usted cree que Mucho no, valor, no es un problema económico, sino no, de valor? eso ahí es mucho factor C. Ahí hay que tomar una decisión valiente porque nadie quiere ver al sector privado otra vez. ¿No? Pues la única solución es metiendo al sector privado, metiendo tecnología, bajo un Para esquema. resolver las sedes. Sí, pues sí, si tú dejas eso en manos del PLD, de la FUPU o del PRM, olvídate que eso no va a tener solución. Los técnicos eléctricos de esos partidos te van a decir, Andy, tú estás loco, eso tenemos nosotros que manejarlo. No, yo los entiendo. ¿Y cómo lo hacemos? Y ¿Se la sé que a regalamos ustedes como le interesa manejar eso porque es una fuente de flujo de caja y siempre el estar cerca de un flujo de caja, eso está bien, yo lo entiendo perfectamente. Pero eso no va a resolver el problema. ¿Qué es lo que hay que hacer? Aquí están las empresas, esta pierde tanto, esta pierde tanto, esta pierde tanto. Entre las tres pierden 1.500 millones, que lo estoy poniendo yo. Bueno, ustedes van a venir y van a invertirme el primer año 600 millones de dólares, de los privados. Me van a invertir 200 en esta, 300 en esta, 100 en esta, dependiendo de cómo. Lo van a invertir el sector privado, En esa no el empresa. gobierno. No, el sector privado, el gobierno no tiene cuarto. Entonces, el año que viene, yo asumo que con esa inversión que ustedes van a hacer, ese déficit el primer año va a bajar por lo menos 200 millones. Con la inversión privada. Millones. Entonces, de 1.500 yo te voy a dar, yo te firmo ahora, que yo te voy a dar 1.200. O sea, con lo que yo te voy a dar 1.200 más lo que tú invertiste, tú tienes que sobrevivir. El año siguiente, tú vuelves y me inviertes. Ahora ya no tienes que invertir tanto. Quizá con 400 millones entre las tres, con nueva tecnología, cada vez mecanismos de control para conectar gente que está fuera del sistema. Yo ahora, en vez de darte 1.200, yo te voy a dar 900. Y no puede hacer el gobierno eso sin dársela al sector privado, porque tenemos los cuartos. Usted dijo que hay unos cuartos ahí que no están. lo va a hacer. No lo va a hacer. No lo va a hacer, o no puede. no lo va a hacer. Porque si tú tienes políticos, el lomo político, manejando un sector difícil, delicado como la electricidad, van a venir las consideraciones de tipo político. Pero digamos que quitamos a los políticos de la dirección. Pero no. Yo quiero que el capital, el privado se moje los fundillos ahí. Pero escúchame mi propuesta. Las cabezas, los cerebros, que son los que generan, van a dirigir, no son políticos. Incluso con un mandato de que extirpen las voluntades políticas que están dentro. Como el caso de Marrancini, que ha hecho un trabajazo y no lo está haciendo, no es un político. Lo está haciendo. ¿Por qué en las sedes no podemos Pero poner? Marrancini, como el Estado se queda, fíjate que el Estado no sale de la propiedad de las empresas, va a tener la mayor eso parte. es lo que digo. Pero Marrancini puede hacer su trabajo de ser el rector de ese patrimonio estatal en esas empresas, pero eso no quiere decir que tú no lo abres a la inversión privada. Tú tienes que abrirlo, porque es la única forma que la tecnología moderna puede ayudar a sanear estas empresas. ¿Qué porcentaje Mi le damos? idea es que en 5 años, máximo 5 años, el déficit de 1.500 desaparezca a través de una escalera de desmonte que se acuerde. Ahora, tú tienes que tener una empresa que te supervise que esas inversiones que se están realizando o que se prometen realizar se realizaron, porque te pueden engañar. Tú tienes problemas de lo que se llama asimetría de información, problema que en teoría económica se conoce como el problema del agente principal, que si tú no estás ahí, alguien te puede estar engañando. Entonces tú tienes que tener unos mecanismos de control efectivos. Ahora, ¿que eso va a implicar que gente que no está pagando el servicio eléctrico lo va a pagar? Sí. ¿Que eso va a implicar que gente que se está robando la energía, grandes empresas del país que se roban la energía, que tienen sistemas modernos para robarse la energía, tú lo vas a castigar? Sí, tú lo vas a. Bueno, por eso entonces, o vamos a seguir regalando este dinero. Porque, mira, si tú analizas la deuda pública de este país, ese 32% de la deuda ha sido provocado por. Sin embargo, en un momento las sedes tuvieron manos privadas y los resultados tampoco fueron a los dueños. Claro, o sea, ¿por qué terrible, volver de nuevo? porque no habían los incentivos establecidos. Es como Primero, regalarle todo, regalarle el caballo y también la montura. No, el problema es que ahí, porque porque ahí no hubo supervisión, eso se dejó abierto totalmente, ahí no se verificaba realmente la inversión que se realizaba. Cuando las empresas pidieron el apoyo del Estado para entrar a los barrios, el Estado se lo dio a Hipólito un tiempo, al principio, pero después, cuando vinieron, aguantaron. Entonces, esto requiere voluntad política. Óyeme, si los africanos
han logrado. Tú te vas a Ciudad del Cabo, que había más robo de electricidad que aquí, y lo resolvieron con tecnología. Nosotros no podemos decir que no lo podemos resolver. ¿Y es extremadamente cara esa tecnología o no se quiere? Se consigue, no, ya cada vez más la tecnología ¿Y por para qué no control. lo hemos hecho? Si la tecnología es barata. Yo no y resuelve creo, problemas. a mí me gusta la iniciativa privada. Yo no creo que, yo quiero ver al gobierno en la regulación del servicio de electricidad, no en la inversión. Eso no quiere decir que el Estado, por ejemplo, en un momento dado entienda que debe mandar una señal si hay que construir una planta eléctrica que la estimule. Bueno, Mire, yo tengo una última pregunta sobre Sí. este tema porque quiero que me cuente sobre su libro que puso a circular y no Ajá. me invitó, pero está bien. Mire, se supone que la instalación de la energía renovable era también un paliativo que iba a ayudar. De repente hay como un match, una contradicción entre lo que se propone el Estado para incentivarla y ahora como que no se quiere que Sí, la... no, yo creo que los lo incentivos están establecidos. Lo que ha habido una discusión que creo que quizás la comunicación no ha sido la más efectiva, pero es bien sencilla. Tú tienes en tu casa, tú quieres poner paneles solares en tu casa, tú debes tener la libertad de hacerlo. Debo tener. Debe tener Y hay la una libertad. ley de incentivo para eso. Y tú te aprovechas de tu ley. Yo no tengo Perfecto. problema con eso. El tema es que si tú no tienes un banco de baterías pesado, tú no te puedes desconectar del sistema eléctrico nacional interconectado, del CEN. O sea, tú vas a seguir siendo dependiente de una empresa que se llama Empresa Distribuidora de Electricidad X. Sí. Eso quiere decir que cuando el sol se te va, como tú no acumulaste la energía, tú le inyectaste al sistema cierta cantidad de energía durante 6 horas, digamos, pero tú necesitas energía 24 horas. Entonces tú quieres que esa empresa EDE Me cobre la parte que yo no utilizo. te reciba esa energía que tú le inyectaste, que te la devuelva esa misma y la adicional que tú necesitas para no sobrevivir Para en la seguir. noche. Entonces, eso que tú quieres a esa empresa de distribución no le sale gratis. Ella ha tenido que hacer inversiones. ¿Pero lo supieron ahora o cuando se No, hizo no, la pero ley de es que incentivo? el problema es que eso en toda parte del mundo, así que funciona. Entonces, ¿qué yo favorezco? Tú me entregaste, Adolfo, 1 kilovatio hora, yo te lo recibo a 7 pesos. Cuando yo te lo facturo, yo te lo devuelvo a 7 pesos. Pero como yo tengo una responsabilidad contigo de suplirte una energía adicional y tengo una responsabilidad contigo de garantizarte esa potencia a ti cuando tú no tienes la luz del sol, yo tengo derecho a cobrarte un factor de potencia. Eso es como un banco comercial, pero de electricidad. No, es Tú como... metes tu cuarto al banco, no te dan No, nada. pero es que tú tienes Ahora que... tú vas a buscar porque al si banco. no, ¿qué es lo que va a pasar? Que tú dejes el sistema... Porque lo mejor entonces, vamos a un sistema donde tú te desconectas full. Ahora, ¿cuánto te cuesta un banco de batería? Un Primero, dinero. no, que no lo va a conseguir, no existe hoy día. Y lo otro es, sobre el tema de ya la parte de, eso es lo que se llama facturación neta, Chile lo tiene desde hace años, eso no, en Chile esa discusión no existe. Es que aquí nosotros nos encanta armarnos pleitos, simplemente explicarlo y la gente lo va a entender. Ahora, que yo no estoy de acuerdo, que tú me entregas tu energía a 7 pesos el kilovatio y yo te la vendo a 14 la que te devuelvo, y además de eso te cobro potencia. No, entonces ya Pero hice todo ese eso está plasmado en un documento y está todo claro. eso, ¿Por qué bueno, yo entonces pienso, no, eso va a salir ahora un reglamento. Yo creo que Celso Marrancini lo explicó, que eso viene, que no se desesperen, que va a haber. Y yo creo que ahí se va a acabar la discusión, no va a haber. Tú verás que iba a ser. Ahora, otra cosa, ya el tema, necesita la industria de energía renovable, los incentivos que inicialmente montamos en el país. Bueno, hay toda una discusión en el mundo de eso. A su ¿Por entender, qué? ¿lo necesita aún? No, yo te voy a decir por qué. Yo te voy a decir. El tema es, cuando los precios del megavatio de solar y de eólica eran $3 millones, $2 millones y medio, tú podrías decir, bueno, es que había que darle el incentivo. Pero con la irrupción china en la manufactura de paneles solares, que se han desplomado a un precio, tú dices, y lo necesita. Y a otra cosa, ¿quién en el país? Aquí no se discute
Estos paneles duran 20 años. Cuando haya que desmontar los paneles, el daño medioambiental y todo. Yo quiero que me digan dónde, en qué lugar del país es que lo vamos a almacenar y cómo se va a lidiar con las sustancias tóxicas que tienen esos paneles. O sea, ¿quién va a correr con ese costo? Reparación del daño medioambiental. Porque hay toda una discusión en Europa Suponen ahora que debe ser el de que Estado. ya hay paneles que empiezan y están buscando desiertos y entonces dicen, ¿esto quién va a pagar esto? ¿Los productores de los paneles? ¿Las empresas distribuidoras o los dueños de los paneles? Ese es un tema que yo creo que en la agenda de cambio climático debería contemplarse. Andy, el libro que usted puso a circular, ¿cuál es la visión de su libro? ¿Por qué quiso recopilar? Tenía muchos amigos que me dijeron, Andy, aquí hay una colección de artículos desde el 2009 que tú has escrito. Sería muy valioso para estudiantes de economía que tú lo pongas, pero trata de organizarlos por tema, porque de esa manera pueden servir como una fuente de referencia para entender lo que ha pasado en la economía dominicana en los últimos 20 o 30 años. Y nada, tuvimos 2 años organizándolo y lo pusimos a circular y me siento muy contento realmente. ¿Cómo van las ventas? ¿Dónde lo están vendiendo? Lo está vendiendo Centro Cuesta del Libro y lo vende también la Fundación. Y se puso un precio, son 2.300 y pico de páginas, son 3 tomos de 800 páginas cada uno. Y se están vendiendo bastante bien, o sea... ¿Lo ha llevado a las universidades? Sí, pues yo le voy a donar a la biblioteca de las universidades. Hay todo un programa de donación que ya empezó. Lo que pasa es que al ser tan voluminoso el libro, la impresora Búho, que hizo un trabajo espectacular. Me dicen que está escribiendo otro libro. Sí, bueno, porque el 4º tomo... de los mismos. De los mismos, sí. Va a salir el año que viene. Muy bien. Bueno, un placer. No, te auguramos gracias. los mejores éxitos con tu libro. Claro. No me entregaste el mío, pero tú sigues siendo mi hermano. Pasa por allá, pasa por allá. Bueno, y nos te vemos, toma un señores. café conmigo.